Judicial. Vamos a recibir en este momento al doctor Alberto Montenegro, que ya está con nosotros. Saludamos con el doctor Alberto Montenegro, jurista, con quien vamos a conversar. Vamos a hacer un análisis del caso Metástasis. Doctor, bienvenido. Buenos días con todos, buenos días con ustedes. Gracias por la entrevista. Doctor, empecemos. ¿Qué lectura darle a todos estos hechos que se han dado en estos últimos 4 días acá en nuestro país? Se ha denominado caso Metástasis toda la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. ¿Todos los procesos que se han dado enmarcados en la ley? Bueno, primero es, como yo había dicho en otro medio, es bastante particular y peculiar el nombre que se le ha dado a este caso, ¿no? Por parte de la Fiscalía General del Estado. Y en lo que tiene que ver estrictamente la situación de legalidad, a mí me quedan muchas dudas. Muchas dudas porque el día de la audiencia, que fue retransmitida por redes sociales, lo que también llamaba la atención, porque hay una prohibición expresa de la ley del Código Orgánico de la Función Judicial que no se puede retransmitir las audiencias, pero en este caso sí se lo hizo, y la mayoría o gran parte del país la vimos. Pude observar que muchos de los abogados de los procesados observaban e impugnaban la legalidad de las detenciones, por cuanto las boletas mediante los cuales se les había detenido y trasladado aquí a la Corte Nacional a los procesados no habían sido giradas de forma adecuada, es decir, que la legalidad de las detenciones tenían aparentemente muchos vicios según los abogados. Pero además de eso, no es que solamente lo escuché, sino que una persona vino a contratar mis servicios acá ese mismo día, el mismo día de la audiencia, el viernes, y sucede que me hace ver, en este caso, y me hace ver la boleta que le han entregado, y en esa boleta le ordenan que comparezca a la audiencia de formulación de cargos, pero no lo detienen. Simplemente le hacen un registro de su vehículo, lo allanan y no lo traen o no lo obligan a comparecer a la audiencia. Y él realmente no sabe de qué se lo investiga. Y además, la boleta, que yo la tengo, que está aquí en mi oficina, no se encuentra firmada por nadie. Lo que me da la sospecha, digamos así, porque yo había dicho anteriormente que hay que tener pinzas para hablar de la fiscal, de la señora Diana Salazar. Realmente hay que tener mucho cuidado porque es posible que uno se pueda meter en problemas graves por hablar cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Las boletas no están, la boleta, concretamente la que yo tengo aquí, no está firmada por nadie. Es decir, que lo que me da a entender es que todo se ha hecho de forma apresurada, anticipada, sin que exista la debida diligencia. Puede ser, es posible, existe, para mi criterio podría darse eso. ¿Y qué podría conllevar y qué podría acarrear este tipo de actuaciones procesales de la Fiscalía? Que exista más tarde nulidades y que exista impunidad. A ver, por si acaso, porque siempre hay los criterios de que habemos ciertos abogados o ciertos ciudadanos que aparentemente estamos aquí apoyando a la delincuencia. No es así. Lo que estamos queriendo los ciudadanos, independientemente de nuestras funciones, de nuestras profesiones o de lo que hagamos, el ecuatoriano en común, el ciudadano de a pie, lo que queremos es que exista acceso a la justicia, que haya o se tutele el derecho a la verdad y que no haya impunidad. Si es que estas personas que están siendo procesadas en este momento tienen una responsabilidad penal porque han cometido una infracción penal, tienen que ser juzgadas. Pero hacer el proceso de forma apresurada, sin seguir las reglas del debido proceso,
probablemente llegue a que no sean juzgadas de forma adecuada las personas que probablemente hayan cometido inconductas. Y eso no solo que da un descrédito a la fiscalía, sino que seguimos viviendo en un estado de impunidad, solamente porque aparentemente a la fiscalía, a la señora fiscal general, se le ocurre hacer, aparece de forma rápida, célere, sin seguir ciertas reglas, un proceso que parecería que es con fines políticos, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que se viene, qué es lo que se avecina. Un juicio político, ¿no es cierto? Entonces, antes de que exista el juicio político, voy a hacerlo rápido esto para ganarme puntos. Eso podría. Tengo el as bajo la manga. Exactamente. Entonces, aquí, por el interés de la fiscal general del Estado, podría señora fiscal, podría ser que usted no haya hecho las cosas bajo lo que determinan las reglas del debido proceso y la Constitución, y lo que mañana en un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia implique que no se pueda juzgar a la gente que está usted procesando, porque además es importante tener en cuenta que el momento en que ella hace las peticiones de, por ejemplo, prisión preventiva, el juez no le da paso porque sucede, el señor juez Felipe Córdoba Ochoa no le da paso porque definitivamente no sustenta sus peticiones de prisión preventiva. Incluso hay algunas personas que ni siquiera les acoge la prisión preventiva, sino que tampoco las medidas cautelares de incautación de cuentas bancarias porque no lo hace bien. Es decir, que todo esto fue hecho, podría decirse, parecería a lo más que nunca, ¿no? Con tal de que procesar a la gente, con tal de que yo tenga este proceso de por medio, porque ya se viene un juicio político. Esa es una lectura que yo la doy. No podría yo aseverar lo que está pensando la fiscal, pero siendo una persona que conoce de esto, me estoy dando cuenta de todas las falencias que podrían existir en ese proceso. Doctor, ahora, esta investigación es de mayo a septiembre del 2022. ¿Por qué la fiscal demoró tanto tiempo para sacar este caso? Más de un año. Bueno, ¿por qué ella se demoró? Ahí sí no sabría yo contestar eso, pero a ver, la investigación podía haber durado, de conformidad a lo que dice la ley, un año o dos. Esto conforme a la pena del delito que se está investigando, ¿no es cierto? 1 o 2 años, ya. Muy bien, pero sucede que aparentemente, como dijo ella misma, de mayo a septiembre habían sido los hechos, pero hay una persona a la que ella dice que habría incurrido o ha incurrido en una extorsión. Y en julio del 2023, este señor, o en junio del 2023, este señor es candidato presidencial. Y la señora fiscal no dice absolutamente nada. Ella, de oficio, ahora estamos escuchando que va a probablemente, acabo de yo oírle en un medio de comunicación convencional, que probablemente procese de oficio al expresidente Correa por sus actuaciones de obstrucción a la justicia, a una investigación penal de oficio. ¿Por qué no lo hizo de oficio también con el señor Villavicencio? Sí, ella tenía conocimiento de primera mano que el señor aparentemente habría cometido extorsiones a personas que están inmiscuidas con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. O sea, que la señora ha cometido una omisión en sus funciones, porque ella, siendo la fiscal general del Estado, ¿cómo es posible que, sabiendo una cosa tan grave y que de una persona que está siendo candidata a ejercer el primer cargo público en el país, no haya hecho en lo absoluto? ¿Es eso o no es eso una causal para que se inicie, o digamos, para que se juzgue en su contra en el juicio político? Por supuesto que es, porque ha omitido
ha omitido todo esto. Y ¿saben por qué? Lo que yo siempre he tenido este criterio. Si es que ella hacía este tipo de investigaciones o iniciaba una investigación penal en contra de Fernando Villavicencio, el escenario político era totalmente diferente en este momento. Quizá, no podemos saber, es una hipótesis, pero quizá habría sido que el presidente de la República actual no habría sido el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Porque definitivamente el escenario político cambiaba totalmente. Doctor, 180 grados hubiese cambiado. ¿se pudo salvar hasta la vida de Villavicencio? Exactamente, se salvaba la vida de Villavicencio, el país no quedaba en este desastre político que quedó y estábamos dentro de un escenario totalmente democrático. Parece que la fiscal eso es lo que menos le importa. A ella parecería ¿Cómo que se llama en derecho esto que ha cometido la fiscal? Esa es una omisión en sus funciones. Es una total omisión dentro de sus funciones que le acarrea una responsabilidad para un juicio político y una responsabilidad, incluso podría ser una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no está en su labor de funcionaria pública, primero, no está iniciando una investigación, y más aún si es que ella es la fiscal general del Estado, siendo ella la representante de la Fiscalía General del Estado. Entonces, si es que eso es así, ella podría haber incurrido en varias responsabilidades administrativas, políticas y penales en el ejercicio, en el desempeño de su cargo. Parece que la fiscal desconoce un poco el derecho penal, ¿o qué? Bueno, el penal y el procesal realmente, ¿no? Porque es muy vaga en sus afirmaciones a la hora de estar en las audiencias. Ella trata de convencer a los jueces con una forma más política y no jurídica, no técnica. Lo que yo le he visto, es más, le he escuchado en algunas audiencias y le escuché el día viernes. Ella no es, a mi criterio, no es técnica, ¿no? Ella lo que hace es convencer, porque mire, dice, ¿cómo va a ser posible de que una persona así esté, por este tipo de personas estamos en la delincuencia y todo eso? No es técnica. Aquí, dentro de una audiencia, un abogado, un fiscal, un funcionario público, tiene que ser técnico, porque no es emociones, como escuché por ahí en una audiencia. No es cuestión de emotividades, de emociones, sino simplemente de cuestiones técnicas, y eso ella no lo tiene. No lo tiene porque no está preparada para su cargo. Nunca lo estuvo desde que concursó para él. Pero bueno, en todo caso, ese es asunto de otra conversación. Y lo cierto es que también a mí me llama la atención de forma poderosa, porque si es que las investigaciones o los hechos se habrían dado desde mayo a septiembre, sí como que se ha demorado un poco, ¿no? Que ha tardado 1 año, 3 meses para pedir que se inicie un proceso penal, y lo hace de forma desorganizada. O sea, tuvo 1 año, 3 meses y ni siquiera gira las boletas, ni siquiera les hace firmar a los fiscales las boletas. O sea, que ha pasado tanto tiempo como alrededor, más de 15 meses, y el proceso sigue en la desorganización. Y no le sorprenda que mañana o pasado exista, que el proceso haya una serie de nulidades, que se dicten inocencias y que se deje en la impunidad a personas que sí han cometido delitos, y lo más grave que puede pasar, que haya personas que no han cometido nada y que se las encierre, porque sí. Eso es lo más grave. Lo más grave no es que haya impunidad dentro de un proceso penal, lo más grave es que se encierre a un inocente, porque como por ahí dicen, es mejor que esté libre un culpable que esté encerrado un inocente. Y es muy probable de que con estas actuaciones que ha
aparentemente ha cometido la fiscal dentro del proceso penal que ya está iniciado, eso llegue a ocurrir. Con respecto, cuando la fiscal habla del expresidente Correa que lo va a procesar, pero quien adelantó todo esto que podría venirse era el embajador de los Estados Unidos, doctor. Y lo ha dicho varias veces. Todo lo que dijo el embajador es lo que se ha dado ahora. Sí, parece que el embajador tiene una forma de anticipar el futuro. Porque, y está bien, yo no reprocho esa actuación del embajador. Lo que pasa es de que la fiscal le escucha al embajador, porque entiendo que sí le escucha, porque es público lo que habla él, y no hace nada. Bueno, él ya lo dijo. Y además ha dicho de los narcogenerales, porque de los narcogenerales no habla en absoluto la fiscal. Mire usted, existen esta expresión del embajador con respecto a los narcogenerales. ¿Cuántos generales de la policía o de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas están procesados por un narcotráfico? Nadie. No está nadie. ¿Hay una investigación al menos? No hay ninguna investigación. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la fiscal también está haciendo una omisión en eso. Entonces, ahora, el embajador vuelve a expresarse de esa manera y tampoco pues la fiscal no dice nada con respecto a lo que dice el embajador, ¿no? ¿Por qué no dice que también ha servido de campana el embajador? Tal vez no le conviene, ¿no? Entonces, parece, no me atrevo a afirmar, porque insisto, aquí en este país lo más fácil es perder la vida y la libertad. No me atrevo a afirmar, pero parece que la fiscalía, a la cabeza de la señora Diana Salazar, sí actuaría de forma selectiva en lo que a ella le conviene. Y hay un periodista de un medio convencional, el señor Cuesta, que también le dice, o sea, no es que los medios, solamente esto estamos hablando aquí en los medios digitales, sino también los medios convencionales hay un criterio de algunos, pocos, pero lo hay, que la fiscalía no está actuando con objetividad y bajo los principios de la debida diligencia, que son principios de derechos humanos. Doctor Montenegro, buenos días. Carla Aro le saluda. Dentro de este caso y de este entramado de situaciones jurídicas y judiciales se ha hablado mucho del habeas corpus y de la naturaleza de ese habeas corpus, ¿no? Tanto así que la Corte Constitucional ya inadmitió 3 de ellas, incluida la de Jorge Glass, e incluso de pronto pide hasta sanciones para los abogados quienes la solicitaron. ¿Cuál es su criterio sobre aquello? ¿Realmente este habeas corpus, como por poner de ejemplo del expresidente Jorge Glass, cabía o no? ¿Se deben dar estos habeas corpus? ¿En qué condiciones? Bueno, lo que pasa es de que, Carla, buenos días. Lo que pasa es de que en se está un poco satanizando a las garantías jurisdiccionales, ¿no? Y eso hace que de pronto los jueces también, a la hora de resolver un habeas corpus, una acción de protección, tengan un miedo inminente de que mañana vayan a ser sancionados, vayan a ser procesados penalmente y destituidos de sus cargos. Entonces, yo considero que sí deben ser analizados cada caso de forma concreta, porque en cada caso hay particularidades que son objeto del habeas corpus. Y yo no tengo idea, no puedo yo dar un criterio con respecto a lo que pasa con Jorge, o pasó con Jorge Glass, porque yo no conozco el proceso, no soy abogado dentro de esa causa y mal podría yo dar un criterio formado, porque ni siquiera se ha escuchado. Lo de Diana Salazar estoy dando un criterio porque fue pública y fue retransmitida a la audiencia. Pero en el caso de Jorge Glass,
si es que él tiene si es que una persona, de forma general, si es que una persona está siendo afectada a su salud y eso implica o compromete su vida, tiene que operar el habeas corpus. Ahora, no le puedo dar yo un criterio formado con respecto a lo que ha dicho todavía la Corte, porque no me he enterado todavía de lo que ha expresado en la sentencia que acaba de dictar. Pero de manera general, sí llama la atención de que la Corte sea tan célere, ¿no? Mire, le voy a dar un ejemplo. Los que litigamos en materia constitucional, los que litigamos en justicia constitucional, no tenemos nosotros una justicia célere, sobre todo en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, para algunos casos políticos, lo hace de forma inmediata, ordena incluso que se sancione a los abogados, de lo que sé, al abogado Jarrín y al abogado Alvear. Y en otros casos, como por ejemplo yo tengo varios casos que están admitidos en la Corte Constitucional y han pasado 4 años y la Corte no se pronuncia. ¿Por qué es que en estos casos políticos, en estos casos en que está de por medio el señor Jorge Glass, por ejemplo, resuelve tan rápido, deja sin efecto las sentencias dictadas en favor de este ciudadano? Y en los casos en los que un ciudadano de a pie se encuentra inmerso, y con aparentes violaciones de derechos, no resuelve en años. Y sucede que toca estar interponiendo peticiones para que la Corte se pronuncie, y la Corte ni siquiera dice algo con respecto a los escritos que uno ingresa. Entonces, sí, también parece que la Corte hace un ejercicio selectivo en su justicia, ¿no? Es parte de todo esto, ¿no? Tenemos realmente una justicia, los ciudadanos estamos siendo abandonados por todo tipo a todos los niveles de justicia, en primera instancia, en la justicia ordinaria, en la justicia constitucional, en la Fiscalía General del Estado y en la justicia penal. Ese es el motivo por el cual tenemos una crisis, porque no tenemos jueces realmente, o hay una crisis judicial y hay una crisis fiscal y en la Corte Constitucional. Ahora, doctor, usted hablaba del tema constitucional, hablamos también de la independencia de poderes, y es que efectivamente, ¿no? Parece una estrategia basada en el juicio político al que se quiere someter a la fiscal. ¿Usted considera, en base a su experticia, que definitivamente son 2 líneas de tratamiento diferentes? ¿Ella puede seguir con la investigación de este caso? Porque algo que hay que reconocer es que hay corrupción dentro de la justicia. No podemos decir quiénes, cómo, pero la hay. Pero paralelamente se debería llevar a su criterio el juicio político. ¿No tendría que de una u otra forma inmiscuirse las 2 cosas como para dejar afuera de este juicio a la fiscal? ¿O sí? ¿O perjudicaría este proceso de investigación que ella está liderando? Bueno, el juicio político tiene que continuar, porque lo que está haciendo la fiscal es parte de su trabajo. O sea, no es que ella puede decir, mire, yo, como inicié un proceso penal de esta alta trascendencia nacional, debo interrumpir el juicio político. Es parte de su trabajo. Tiene que hacerlo. Son sus funciones, independientemente de si ella es sometida a un procedimiento en el legislativo. Entonces, eso implica que lo uno no interrumpe lo otro. Si ella es juzgada por el Parlamento de una u otra manera, la investigación tiene que darse. Porque si ella es destituida de su cargo en medio de este proceso penal, porque no solo existe existen varios, sino que lo conocemos porque tiene tanta trascendencia. Pero si es que ella es destituida, las personas y más que todo, los funcionarios públicos son transitorios, no son para siempre.
Ellos tienen un tiempo de permanencia en el cargo. Si es que ella es destituida, tiene que hacerse cargo otra persona, porque es de común conocimiento que no solo ella está ahí en la investigación, hay fiscales también que conocen a ciencia cierta cómo está siendo llevado el expediente, o los expedientes investigativos. Entonces, lo uno no interrumpe lo otro. No es que mañana ella puede decir, miren, a mí no me pueden destituir la asamblea porque yo estoy dentro o estoy interponiendo o iniciando este proceso penal. Lo que pasa es de que ella quiere aparentemente influenciar en el legislativo para que el legislativo diga, no podemos destituirla porque si no, no podría llevarse a efecto este proceso de forma adecuada. Y sí es una buena fiscal, porque miren cómo está haciendo este proceso penal, ¿no? Ha estado llevando prácticamente a un juicio, a un proceso penal, le ha iniciado un proceso penal en contra del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, porque todo esto es político. Entonces, no es que el interés de ella es, o digamos, su bandera de batalla es el proceso en sí, sino un interés aparentemente político, y eso entendería yo que lo que quiere ella es ganar puntos con los legisladores en un proceso que prácticamente se ha teñido de forma política. Sí, pero de ahí, legalmente y constitucionalmente, lo uno no interrumpe lo otro. Se puede dar el juicio político, Diana Salazar puede ser observada por la Asamblea, puede llegar a ser destituida, y eso no significa que el proceso se interrumpe, porque el proceso ya está iniciado, la acción penal ya está iniciada y puede llevarse o seguir a cabo ese proceso. Doctor, mi última pregunta antes de darle paso al licenciado Jaime de la Cruz nuevamente. A ver, este caso Metástasis abre las puertas para un sinnúmero de personajes y actores políticos de distintos órganos. Por ejemplo, el fallecido alcalde de Manta, el mismo señor Villavicencio, el señor Terán, e incluso fiscales, ¿no?, que trabajan dentro de la misma dependencia de la fiscal general y que ahora también aparecen como involucrados en investigación, y que de repente ahí ella pudo haber hecho algo, ¿no? Empezando por armar un sumario administrativo dentro de separarlos de la institución, y no se hizo. Vino también el caso del fallecimiento, de la muerte, ¿no?, del alcalde de Manta. Mucho se dijo, pero tampoco se vio nada, sucesivamente con Villavicencio. ¿Hasta qué punto podemos decir que la fiscal ha callado en estos temas, teniendo información que ella misma ha dicho que es de hace 2 años? O sea, ¿qué responsabilidad ha tenido ella para que esto continúe? Podríamos decir, en todo caso, no sé, de pronto usted nos explica mejor, que ella ha tenido responsabilidad, o definitivamente este tipo de casos tienen que ser reservados y hay que esperar el tiempo de aquella investigación para poder darlos a conocer. Porque el callar también hace que estos operadores, ¿no?, como les llaman, continúen en el ejercicio, pues, de aquello. Sí, a ver, totalmente tiene una responsabilidad, como yo ya había manifestado. Existe una omisión de la Fiscalía, porque si es que la Fiscalía conoce de primera mano que existe una aparente comisión de una infracción penal, tiene que iniciar un expediente, una investigación previa. No puede quedarse así nomás. Y eso, a mi juicio, fue efectuado de manera calculadora, porque parece que la Fiscalía actuó con cálculos políticos. ¿Se imagina usted qué habría pasado si al momento en que hubo el asesinato del alcalde Intriago, la Fiscalía hubiese iniciado una investigación fiscal relacionándolo al señor Villavicencio?
totalmente, insisto, el escenario habría cambiado de forma drástica para las elecciones. ¿Por qué digo esto y por qué aseguro? Porque sucede que a un movimiento político le responsabilizaron los partidarios de Villavicencio. Y fue obvio que en las encuestas la señora González, que tenía una distancia con su segundo opositor, eso cambió de forma evidente en cuanto a lo que tiene que ver a las encuestas y se vio después reflejado en las urnas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la fiscalía parecería que actuó de forma calculadora para que no se sepa la verdad. No puedo yo decir para perjudicar a uno u otro partido político, porque realmente podría ser una afirmación muy delicada la que podría ser, pero la fiscalía no hizo su trabajo de forma oportuna, lo que significa que los ciudadanos no podemos tener el derecho, no pudimos tener el derecho a la verdad, o acceder al derecho a la verdad cuando teníamos que hacerlo, porque eso, insisto, el elector habría cambiado totalmente a la hora de elegir al presidente. ¿Por qué? Porque en todos lados, redes sociales, en la tienda, en el taxi, en el bus o donde uno camina, decían, es que quien lo mató fue X persona, ¿no es cierto? Eso se afirmaba. Ya era directamente, acusaban al correísta. Exactamente, a Rafael Correa, para ser más concreto y claro. Sí. Entonces, eso cambió totalmente o de forma drástica el escenario político. Y a la fiscalía parece que eso le interesaba. ¿Por qué? Porque no hacerlo de forma oportuna no solo es que existe una omisión, sino que hay un cálculo o habría un cálculo político, doctor, de la fiscalía. Doctor, finalmente, ahora con esta investigación que lleva adelante la fiscalía en el caso Metástasis, se demuestra que a través de un teléfono celular se pueden sacar muchos elementos de prueba, ¿no? Para avanzar un proceso de investigación. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo en el caso del señor difunto Fernando Villavicencio? Que nadie de la familia, dicen por ahí que han entregado una copia del teléfono y que no lo entregaron aquí sino en Estados Unidos. O sea, se podría haber llegado a sacar muchos elementos de pruebas desde ese teléfono. Sí, pues, a ver, cuando existe una investigación de un delito tan grave como el que pasó contra Fernando Villavicencio, uno de los elementos más importantes que podría utilizarse para llegar a la verdad, para conocer la realidad, es un teléfono celular, porque de acuerdo a la actualidad que vivimos, todo tenemos en el teléfono. Es nuestra oficina. Aquí en el teléfono tenemos correos, mensajes, transferencias, etcétera, de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la muerte de Villavicencio, lo principal dentro de la investigación era abrir ese teléfono para ver quién podría haber cometido el delito en su contra. Y sucede que el señor Zurita, de forma tan enfática, alguna vez en una entrevista saliendo de la fiscalía, dijo que, arrogándose funciones que no le corresponden, además, dijo que él no va a permitir bajo ningún concepto que se explote ese teléfono, porque podría mancillar el buen nombre y el honor de Fernando Villavicencio. Aquí primero es el derecho a la verdad y además conocer quién cometió ese ilícito en su contra. Sí, incluso para conocer o para que el buen nombre de Fernando Villavicencio siga estando muy claro, muy a la luz pública. Entonces, ahora resulta que la investigación que se está llevando a efecto dentro de este, o más bien dicho, este proceso
ha iniciado por una investigación de teléfonos celulares. Ah, y otra cosa, el hecho de que se haya podido abrir el teléfono o que le hayan entregado una copia en Estados Unidos, da a entender que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad tecnológica para poder investigar un celular, ¿no? Es decir, que mañana, Dios no quiera, a mí me matan por las declaraciones que estoy dando y nadie puede abrir el teléfono porque aquí en el Ecuador no se sabe, no podemos. Y entonces, ¿qué toca? Mandar a Estados Unidos. Pero como soy un ciudadano de a pie, no soy Fernando Villavicencio, no soy un político o no soy una persona de alta trascendencia económica, queda en la impunidad el delito que se ha cometido en mi contra. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero vamos a seguir conversando en los próximos días de esta situación que está viviendo el país. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco mucho, un buen día y saludos muy cordiales. Gracias al doctor Alberto Montenegro, jurista, hablando sobre el caso Metástasis aquí en Ecuador en directo.